¿Te sientes ansioso y no sabes por qué? Déjame decirte que no es tu culpa. Soy César y en este video te quiero explicar de manera muy sencilla por qué, para qué y cómo se produce la ansiedad. Primero permíteme contarte mi historia sobre la ansiedad. Básicamente desde pequeño he tenido terror a estar frente a muchas personas y hablar un determinado tema. Básicamente las exposiciones que se daban en los colegios, la universidad o el instituto. Y pues lástima que en mi colegio muchas veces había estas exposiciones. Y no solamente en el salón, sino también en la formación. Las clásicas formaciones que hay en la mañana unos determinados días. ¿Qué es lo que sucedía? ¿Cómo yo actuaba en ese momento? Pues básicamente como no era en nota, no iba al colegio, no iba ese día al colegio. Pero ¿qué es lo que sucedía? Que cuando ya llegué a la universidad no puede faltar a estas exposiciones. ¿Por qué? Porque es nota, entonces te juegas tu carrera, te juegas el curso, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasaba? Frente a una exposición, por ejemplo, un profesor me decía que de aquí a un mes vamos a tener una exposición, yo ya desarrollaba una serie de síntomas y una serie de pensamientos. Por ejemplo, me daba mucho terror. ¿Por qué? Porque pensaba que los demás se iban a burlar, porque pensaba que el profesor me iba a poner mala nota, que iba a cometer errores, que al final me iban a botar del grupo, etcétera, etcétera, etcétera. Que seguramente estos pensamientos lo tienes tú frente a una situación determinada. Y otros síntomas que me daba, por ejemplo, era mucha sudoración. Yo soy una de las personas que suda muchísimo, las palmas, la cara. Y además sentía demasiado calor y aparte otras incomodidades como problemas en el estómago, ganas de ir demasiado al baño, etcétera, etcétera. Entonces todo esto era muy incómodo. Lo que debemos tener en cuenta es que la ansiedad busca protegernos frente a una situación de peligro y esto es maravilloso porque hace la ansiedad una herramienta vital. Por ejemplo, imagínate, tú ahorita estás viendo el video de YouTube o ahorita yo estoy grabando y de repente ocurre un terremoto. No sé cómo dibujar un terremoto, pero supongamos que es así, se mueve la tierra. ¿Qué es lo que sucede? Si es que tu cuerpo no se prepara para la acción, por ejemplo, ir a una zona segura, pues de alguna manera corres riesgo de que te ocurra algo. Por ejemplo, se reviente una ventana o de repente pues se abra la tierra, no lo sé, aquí estoy exagerando y por eso la ansiedad. Y puede que tus probabilidades de sobrevivir disminuyan. O por ejemplo, un incendio. Me dejo entender, tú comienzas a oler a quemado y si tu cuerpo no se prepara para huir de esa situación, pues tienes menos probabilidades de sobrevivir. O por ejemplo, si una persona con gestos amenazantes, ay no, este no es amenazante, gestos amenazantes se acerca a ti, tu cuerpo tiene que estar preparado para huir. Por ejemplo, aquí en Latinoamérica hay muchos robos. Entonces, si ves a alguien que cruza la avenida justo cuando tú estás en una vereda yendo a determinada dirección y tiene unos gestos medios raros como que sabes que se va a acercar a ti, tu cuerpo tiene que prepararse automáticamente para huir de ese momento porque tú ya sabes qué es lo que viene. Entonces, ahí es cuando te sientes ansioso y es vital porque te ayuda a protegerte de una situación de peligro. Esto es maravilloso, brutal. Entonces, a través de la ansiedad puedes reaccionar de tres determinadas maneras. Siempre dicen dos, pero creo que hay una tercera. En este caso, imaginemos que una persona se acerca con gestos amenazantes. Entonces, la ansiedad te prepara, activa tu cuerpo para que puedas, uno, pelear. Si es una persona que crees que de repente le puedes ganar, puedes pelear. Otra opción, frente a una situación de peligro, puedes huir. Por ejemplo, un incendio, huyes, no vas a pelear contra nada. La única solución que te queda es huir de ese lugar. O por ejemplo, frente a un terremoto, obviamente no vas a pelear con nadie, tampoco vas a huir porque hay altas probabilidades de que te caiga algo y tus probabilidades de vida disminuyan, sino quedarte quieto. ¿Por qué? Porque básicamente vas a la zona segura y te quedas ahí. O por ejemplo, yo estoy grabando en un piso muy alto y lo único que hago es irme a la columna más cercana y quedarme quieto. Y esto tú lo puedes ver en la naturaleza. Animales que pelean, que huyen o de repente se quedan quietos y parecen muertitos y al final hacen que el peligro o el animal que estás acechando se retiren. Entonces desarrollas estas conductas para salir del peligro. Y claro, esto tiene una razón. ¿Por qué se produce esto? Porque esto lo hemos ido desarrollando
desarrollando a través de la evolución. Por ejemplo, tú sabes que la evolución se da cuando un organismo vivo desarrolla ciertas características que le permiten sobrevivir en su entorno. Entonces, los seres vivos que no desarrollen estas características, su probabilidad de vida disminuye y pueden llegar a morir, y por ende no se reproducen. Solamente las personas o los seres vivos que desarrollan estas características pasan a la siguiente generación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Imaginemos aquí hay un humano y de repente hay una situación peligrosa. ¡Ah, cagón! Si es que este humano no reacciona frente a una situación peligrosa, que puede ser, vamos a dibujar aquí un león. ¡Ah, cagón! Oh, madre mía, que el dibujo. Supongamos que este es un león. Viene un león y se lo come. Si es que esta persona no ha desarrollado esta habilidad, pues de alguna manera el león se lo va a comer. A comparación de una persona que desarrolla la habilidad de activarse rápidamente, puede huir y sobrevivir. Entonces, esta persona tiene más probabilidades de sobrevivir y reproducirse y así evolucionar. Y esto ha pasado durante mucho tiempo. Y es por eso que de alguna manera nosotros tenemos esta reacción automática frente a una situación de peligro. Y esto desde ya te digo que es brutal. Así que si tienes un cuadernito ahí, apúntalo. Esto hace que, como ya por evolución tenemos esta reacción del cuerpo frente a una situación de peligro, quiere decir que no podemos controlarlo, y te voy a explicar dentro de un ratito el por qué. Y esto es fundamental, porque una vez que tú seas consciente de esto, pues vas a hacer que tu ansiedad se disminuya. Pero ahí te voy a explicar. Pero ¿qué es lo que sucede? Hoy en día no te vas a poder enfrentar a un león, no vas a poder enfrentarte a un terremoto porque ya hay edificios o casas antisísmicas, o incluso un incendio, porque ya hay lugares que son construidos con todas las medidas de seguridad para que no haya incendios. O de repente hay zonas más seguras, aunque sí es cierto que hay gente que aún roba, que aún asesina y todo eso, pero de alguna manera se puede controlar, depende de la zona, el horario y todo eso. Ya, genial. De alguna manera estos peligros han disminuido, pero eso no quiere decir que haya desaparecido la ansiedad o haya desaparecido esta reacción del cuerpo. Hay situaciones hoy en día que lo detectamos como peligroso. Por ejemplo, yo te comenté al inicio del video que tenía mucho temor frente a las exposiciones porque pensaba que se iban a burlar de mí, me iban a sacar del grupo, iba a bajar las notas y de alguna manera iba a recibir algún rechazo de mis padres o algo así. Entonces yo lo detectaba esto como una situación de peligro a través de interpretar esta situación con mis experiencias pasadas, porque básicamente ya había pasado por situaciones similares, pero eso te contaré en otro video porque aquí no quiero tocar esos traumas del pasado. Te vas a sacar tu mierda, pórtate bien, ¿ah? Entonces hay situaciones que hoy en día detectamos como peligrosas. Por ejemplo, en mi caso las exposiciones, o de repente en otros casos que puede ser una entrevista de trabajo, una primera cita, o de repente mostrar algo, no sé, a tus padres, o de repente salir de tu trabajo para hacer otras cosas. Hay momentos o situaciones de ansiedad, o lo que estamos pasando en Perú, las votaciones, no sabemos si es que va a ganar la izquierda, la derecha, etcétera, y genera ansiedad, genera una situación de peligro que de alguna manera lo interpretamos así, me dejo entender. Entonces ya es una interpretación y de alguna manera son a nivel de pensamientos que en realidad no es un hecho que sea peligroso. Por ejemplo, una exposición no tiene nada de peligroso, es salir y comentar algo que has estudiado, justo lo que estoy haciendo ahora en este canal de YouTube. Entonces pues no hay en sí algo peligroso, pero como lo detectamos como peligro o lo interpretamos como peligro, igual nuestro cuerpo reacciona frente a esta interpretación de peligro. Me dejo entender, porque tu cuerpo ya reacciona frente a una situación de peligro. Madre mía, que esto es un enrollo. Pero reacciona tu cuerpo. Al final reacciona tu cuerpo, que puede ser un peligro innato tal cual, por ejemplo un incendio, un temblor, o puede ser algo que tú lo detectes, lo interpretes como peligroso. Y esto es brutal, porque ya te das cuenta de que hay situaciones que en esencia no son peligrosas, pero tú actúas como si lo fuera. Listo, entonces ya hemos respondido el por qué. ¿Por qué tienes ansiedad? Porque tu cuerpo se prepara ante una situación de peligro, para que actúes de determinada manera, pelees, huyas o te quedes quieto, para que aumente tu probabilidad de sobrevivir. Básicamente eso. Pero ahora, ¿cómo es que se produce la ansiedad? Te quiero contar algo que me pareció muy curioso, pero al final te vas a dar cuenta de que hay algo aquí. Yo estaba investigando esto para ver de dónde o cómo se produce la ansiedad, porque básicamente es un cambio dentro de mi cuerpo, y me encontré con esta información
porque básicamente hay un autor que menciona que nuestro cerebro es tal que así, pero se divide en 3 estructuras. Por ejemplo, neocorteza, un cerebro límbico relacionado a las emociones, la neocorteza con el tema de razonamiento, el límbico con emociones, y tenemos otro cerebro que es el reptil, que está relacionado a funciones biológicas. Y yo estaba investigando, analizando todo esto y tenía sentido porque el humano desarrolló el primer cerebro y por eso se guiaba mucho por el instinto, luego las emociones, los mamíferos, el razonamiento y por eso somos humanos. No, esto es una bendita mentira, He estado revisando mucho más a profundidad y esto no existe. Esto es una bendita teoría que de alguna manera sí fue aceptada, pero ahora ya no es aceptada. ¿Por qué? Porque de cierta manera, según mi investigación, hay ciertos animales que han desarrollado neocorteza, un cerebro reptil, un cerebro límbico, que no lo utilizan para esas determinadas acciones. Entonces sí existen esas estructuras en los animales, pero no cumplen estas funciones. Entonces esa teoría carece de base científica. Pero lo que he investigado te va a sorprender. Lo que te voy a explicar ahora son bases biológicas de nuestro cerebro, pero no voy a profundizar tanto porque es inmensamente complejo. Entonces pues no voy a tomar mucho tiempo aquí porque no sé cuánto va durando este video. Entonces te voy a explicar muy brevemente. Básicamente nuestro sistema nervioso está dividido en 2: sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico se divide en el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso somático. Pero ahorita vamos a hablar de este que nos interesa, porque este se divide en el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Listo, perfecto, maravilloso. Entonces aquí vamos a profundizar muy brevemente. Básicamente el sistema nervioso simpático está relacionado con la activación del cuerpo y el parasimpático relacionado con la relajación, por ejemplo, para dormir. Pero claro, todo esto inicia con un determinado estímulo, que por ejemplo, vamos a dibujar aquí una cabeza, su ojito, la nariz, la boca, madre mía, hermoso. Se inicia con un determinado estímulo, por ejemplo, el sistema parasimpático relacionado con el sueño cuando ya no hay luz solar y llega la noche. Se activa tu cuerpo para que puedas dormir. O por ejemplo cuando estás comiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Y el sistema simpático, por ejemplo, ante una situación de peligro, tú ves que alguien se está acercando, de repente hueles fuego o de repente hueles a quemado, tu sistema nervioso simpático se activa frente a un determinado estímulo de peligro. Entonces, cuando se activa el sistema simpático, tienes diferentes síntomas, porque activa diferentes estructuras del cuerpo que te lo voy a mencionar de una manera muy breve. Entonces, el sistema nervioso simpático activa diferentes estructuras del cuerpo y activa diferentes funciones. Por ejemplo, en el tema de las pupilas, las dilata. Entonces vas a poder visualizar todo lo que ocurre a tu alrededor porque hay más luz. Te prepara para la pelea. Asimismo, relaja las vías respiratorias. Vamos a dibujar aquí un pulmón rapidísimo. Así, mi pulmón todo cutre. Relaja las vías respiratorias para que haya más oxígeno en tu cuerpo para prepararte para la huida o para la lucha. Y así más síntomas que pueden ser particulares o pueden variar. Pueden ser varios videos sobre síntomas para que tú puedas analizarlo mucho mejor. Pero básicamente quiero dejarte con esta idea. Hoy en día no hay situaciones de peligro como tal. Sí las hay aún, pero se ha reducido. Sino que lo produce tu cerebro a través de interpretaciones o de alguna manera experiencias previas, como me pasó a mí y algún día te contaré ese trauma, que lo veía muy terrorífico el exponer. Me dejo entender, entonces analiza eso. Y por otro lado, esta situación de peligro que tú lo puedes interpretar activa un sistema nervioso simpático. Y aquí te quiero dejar algo claro. ¿Por qué? Porque si es el sistema nervioso simpático, tú no lo puedes controlar. No puedes controlar el sistema nervioso. Por más que quieras, no puedes controlarlo. Entonces esto es muy interesante porque tampoco puedes controlar la situación de peligro. Un terremoto no puedes controlarlo, un incendio tampoco. O si alguien viene a, no sé, hacerte algo negativo, no puedes controlarlo. Ni puedes controlar tu sistema nervioso. Pero sí hay algo que puedes controlar
y es tus pensamientos. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque yo también llegué a la conclusión. Voy a enfrentarme a una exposición, pero de alguna manera no va a pasar nada. Pues si se burlan, se reirán un ratito, pero de ahí no pasa nada. Pues si se burlan, se reirán un ratito, pero de ahí no pasa nada. O sea, no es una situación de peligro. Y una vez que apliqué esta técnica de pensamiento, de alguna manera el nivel de ansiedad se redujo, porque ya no lo interpretaba como peligro. Y es por ello que estoy grabando un video, y es por ello que también tengo un canal de videojuegos que he hecho muchos videos explicando así. Entonces estos niveles de ansiedad se han reducido. No sé si es que es tu caso, que te pones ansioso frente a exposiciones o de repente a otras situaciones, pero de alguna manera puedes trabajar en tus pensamientos, que sí puedes controlarlo, y esto es muy interesante. Así que cuando te sientas ansioso frente a una situación, ponte a pensar esto: ¿realmente es peligroso? ¿Por qué me siento ansioso? ¿Ha pasado algo hace mucho y ha tenido estas respuestas? Veo estas respuestas en otras personas, porque yo también veía que la gente exponía y de ahí se reía un ratito y no pasaba nada. Incluso el profesor les apoyaba y le ponía buena nota. Entonces este miedo era irracional. Por otro lado, también te quiero dejar algo claro. ¿Por qué? Porque tú ya sabes que hay determinados estímulos que activan el sistema nervioso simpático, pero seguramente también hay otros estímulos que activan el sistema nervioso parasimpático, que es todo lo opuesto al sistema nervioso simpático, y eso es brutal. Así que esa información te la voy a decir en otro video. Así que muchas gracias por estar en este video, muchas gracias por verlo. Espero que pueda servirte de mucha utilidad y nos vemos en un próximo video. Adiós.